Michael Gerard, Mike Tyson, también conocido como Malik Abdulaziz, es un exboxeador estadounidense. Ganó 2 veces el título mundial de los pesos pesados en la década de los 80 y es el boxeador más joven de la historia en conseguir un título mundial de los pesos pesados cuando el 22 de noviembre de 1986 ganó el título de la WBC ante Trevor Berbick, con tan solo 20 años, 4 meses y 22 días. Más tarde conseguiría unificar todas las coronas ante los campeones James Smith y Tony Tucker, siendo derrotado, después de varias defensas, por James Buster Douglas en 1990. En 1992 fue encarcelado por la violación de Desiree Washington, una modelo de 18 años. El 26 de marzo fue sentenciado a 10 años, 6 en prisión y 4 de libertad condicional. Fue liberado por buena conducta en marzo de 1995, regresando al ring ese mismo año. Volvió a ganar el título mundial en 1996, pero lo perdió ante Evander Holyfield pocos meses después. En 1997, en la revancha ante Holyfield arrancó un pedazo de la oreja derecha a su oponente, y tras ser advertido por el árbitro y volver a intentar morderle fue descalificado y sancionado durante 12 meses. Siguió peleando y a los 35 años volvió a luchar por el título mundial ante Lennox Lewis, pero fue derrotado, retirándose 3 años más tarde. En 2003 se declaró en bancarrota después de haber cobrado $30 millones en algunas de sus peleas y alrededor de $300 millones en el conjunto de su carrera. Mike fue muy conocido por su ferocidad e intimidación como boxeador, protagonizando numerosos altercados dentro y fuera del cuadrilátero. Apodado Ironic Dynamite al comienzo de su carrera. Ha sido considerado como uno de los mejores pesos pesados de la historia. Fue clasificado en el puesto número 16 por la revista The Ring en la lista de los 100 pegadores más grandes de todos los tiempos y número 1 para la ESPN en su lista de los mejores pegadores de la historia de los pesos pesados. Sky Sports lo listó como el boxeador más temido, y lo describió como, quizá el más feroz luchador sobre un cuadrilátero de boxeo. Fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Mundial en 2010 y en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo al año siguiente. Biografía. Inicios. Nació en el Cumberland Hospital, en el área de Fort Greene, en Brownsville, Brooklyn, el 30 de junio de 1966. Su partida de nacimiento indica que su padre biológico fue Percel Tyson, pero nunca lo conoció. Sin embargo, el hombre a quien llamó padre fue Jimmy Kirkpatrick, que rara vez visitaba a sus 3 hijos. Por lo tanto, su madre, Lorna Mae Smith, se vio obligada a mantener a toda su familia, sus hijos Rodney, Nissi y Mike. Su primer vecindario fue Bedford-Stuyvesant, en Brooklyn, pero cuando Mike tenía 7 años Lorna perdió su trabajo y toda la familia fue desahuciada. Se fueron a vivir a Brownsville, pero eran desahuciados constantemente, llegando a vivir en edificios abandonados sin agua, calefacción, ni electricidad. En la escuela pública lo insultaban por su peso, por su ceceo y por estar constantemente con su hermana, así que a los 7 años dejó de asistir a clase. Poco después comenzó su afición a las palomas, algo frecuente en la ciudad. A los 11 realizaba peleas callejeras con apuestas y comenzó a ser conocido en Brooklyn. A los 13 Mike había sido arrestado 38 veces. Dentro del sistema judicial debía acudir a escuelas especiales, donde comenzaron a administrarle clorpromacina. En el centro de detención juvenil de Spafford pudo acudir a una charla de Muhammad Ali, pero desde entonces estuvo en varios hogares de acogida. Antes de cumplir 13 años fue arrestado en posesión de bienes robados, por lo que fue enviado a un reformatorio estatal, la Tyrone School for Boys. Tras pegar a uno de los internos fue esposado y enviado a Elmwood, un centro penitenciario donde conoció a Bobby Stewart, un exboxeador profesional que había llegado a ser campeón nacional aficionado. Stewart lo entrenó durante unos meses hasta que en marzo de 1980 le presentó al famoso entrenador Cass D'Amato, que tenía un gimnasio en Catskill. Junto a D'Amato trabajaba otro entrenador más joven,
Teddy Atlas, y entre ambos comenzaron a entrenar a Mike los fines de semana. Tras recibir la libertad condicional, D'Amato se hizo cargo de su tutela. Junto a D'Amato pudo conocer personalmente a Wilfred Benítez y hablar por teléfono con Ali tras el combate de este con Larry Holmes. Para entrenar a Mike contratan a los mejores sparrings, entre los que se encontraban Marvin Stinson o Frank Bruno. Aficionado. Comenzó peleando en los denominados fumaderos, lugares cargados de humo de cigarrillos donde las peleas no estaban autorizadas. Su primer combate lo ganó en el tercer asalto en el Holyoke Boys Club en mayo de 1981. Tras 10 combates, en mayo y junio de 1981 participó en las Olimpiadas Juveniles. Ganó todos los torneos regionales, por lo que se clasificó para luchar por el título nacional en Colorado, derrotando a todos sus rivales por nocaut en el primer asalto, incluida la final ante Joe Cortez, al que tumbó en 8 segundos. Fue apodado de Tank debido a que pesaba 91 kilogramos con 14 años. En noviembre de 1981 peleó ante Ernie Bennett, 6 años mayor que él y que iba a disputar su último combate como aficionado antes de hacerse profesional. Bennett ganó el combate por decisión, infligiendo la primera derrota a Mike. En 1982 defendió su título de las Olimpiadas Juveniles ante Kelton Brown, al que derrotó en el primer asalto. Poco más tarde murió su madre, a la que habían diagnosticado un cáncer terminal. Por esta razón volvió a robar y a atracar, pero la muerte de un amigo y la situación en la que había vivido su madre lo hicieron volver junto a D'Amato. Una niña de 11 años, familiar de Teddy Atlas, acusó a Mike de tener un comportamiento sexual inadecuado, por lo que Atlas lo amenazó con una pistola calibre .38. Disparó esta al lado de la oreja de Mike para intimidarlo, razón por la que D'Amato despidió al entrenador y contrató a Kevin Rooney. En diciembre de 1982 Mike perdió por primera vez en un torneo, en el campeonato aficionado estadounidense en Indianápolis. Su rival fue Al Evans, 11 años mayor que él, que lo ganó tras parar el árbitro el combate después de 3 caídas de Mike. Ganó los siguientes 6 combates, lo que le valió para disputar en marzo de 1983 los Guantes de Oro, donde obtuvo la medalla de plata tras perder por decisión ante Craig Payne. Antes de terminar el año fue descalificado ante Kim Muelo Udam en Colorado Springs, pero ganó el torneo con CACAF para menores de 19 años, título que repitió al año siguiente. También obtuvo el Ohio Fair National en agosto y poco después el campeonato nacional. En 1984 perdió en la final del campeonato sub-19 de los Estados Unidos ante Orbit Pau. Poco después se adjudicó los Guantes de Oro de los pesos pesados ante Jonathan Littles. Era considerado el favorito para adjudicarse una plaza para defender a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, pero perdió en 2 ocasiones controvertidas por decisión de los jueces contra Henry Tillman, no siendo finalmente seleccionado. Estas derrotas generaron que se pasara directamente al profesionalismo tras ganar el torneo TAME en Tampere el 16 de septiembre ante Akam Brock. Profesional. Primeros combates. Título mundial. James Bastard Douglas. Después de Douglas. Evander Holyfield. Después de Holyfield. Lennox Lewis. Retirada. Tras el boxeo. Tras su último combate comenzó a viajar por toda Europa a bordo del barco de su amigo Jeff Grene, parando en países como Rusia, donde visitó Chechenia. Como curiosidad, a comienzos del año 2006, el portero de los Ottawa Senators, Ray Emery, se colocó una foto de Tyson en su máscara, la cual sacó en un partido antes de que la dirección del equipo le dijera que no era adecuado debido a la reputación del boxeador. En agosto realizó una exhibición en Las Vegas, y poco después comenzó una gira de combates de exhibición. El 29 de diciembre de 2006, fue arrestado en Scottsdale, Arizona por conducir bajo la influencia de drogas, además de posesión de estas. Según declaración de la policía del condado de Maricopa, en la Corte Superior, admitió que tomaba drogas, que era un adicto y que tenía un problema.
El 22 de enero de 2007 en la Corte Superior del Condado de Maricopa se declaró culpable de un delito grave por posesión de drogas y de 2 delitos menores por conducción bajo sus influencias. El 8 de febrero formó parte de un programa de tratamiento de varias adicciones mientras esperaba los cargos por su delito. En mayo de 2007 se rumoreó que podría ser el asistente técnico del boxeador ruso Sultan Ibrahimov en el combate que se disputaba por el título mundial de los pesos pesados de la Organización Mundial de Boxeo frente al estadounidense Shannon Briggs. El 24 de septiembre de 2007, fue declarado culpable por los cargos de posesión de narcóticos y conducción bajo la influencia de drogas. En noviembre realizó la condena que consistió en 24 horas de cárcel, 360 horas de servicios comunitarios y 3 años de libertad condicional. Estuvo en varios centros de rehabilitación durante toda la década, como The Meadows, Premises o Wonderland. El 20 de enero de 2008 se anunció en la prensa mundial que viajaría a Sudáfrica debido a un homenaje que los políticos y los negociantes querían brindar al ex campeón mundial, aunque el viaje estuviese envuelto en polémica por su pasado criminal. Finalmente, poco antes de comenzar el evento, los organizadores del banquete de caridad que iba a celebrarse anunciaron que uno de los políticos más populares de Sudáfrica, que iba a encabezar el homenaje, Jacob Zuma, no podría asistir por un compromiso urgente con su partido, lo que generó nuevamente la polémica. En 2009 participó en The Oprah Winfrey Show, y tras el éxito obtenido volvieron a llamarlo para juntarlo a Evander Holyfield y que ambos hicieran las paces. En noviembre de ese mismo año, la policía lo detuvo y lo puso en libertad tras tomarle declaración después de agredir a un fotógrafo en el aeropuerto de Los Ángeles cuando iba con su esposa y su hijo de 10 meses. Debido a sus problemas económicos, a comienzos de 2010 se rumoreó que podría volver a pelear, pero en una entrevista realizada en julio a Details admitió que no tenía ninguna intención de volver. Sin embargo, comenzó a viajar por Europa dando charlas y realizando encuentros, e incluso participó en Bailando con l'Estel, la versión italiana de Bailando con las Estrellas. En julio apareció en el Festival de Cine de Kazajistán y realizó un viaje a la Meca, ya que se había convertido al Islam durante su estancia en la cárcel, llamándose desde ese momento Malik Abdulaziz. A finales de año se anunció que iba a ser incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en junio de 2011 junto a Julio César Chávez y Rocky Marciano. En abril de 2012 debutó en Las Vegas con el monólogo de su vida, siendo Randy Johnson el director y la mujer de Mickey la guionista. Tras viajar nuevamente a Europa presentó otro monólogo con la dirección de Spike Lee, con el cual estuvo de gira por Estados Unidos todo 2013. El monólogo recibió el nombre Undisputed Truth y lo siguió realizando por numerosos países en los siguientes años. En 2012 fundó junto a su mujer Mike Tyson Cares, una organización benéfica para ayudar a los niños de hogares desestructurados. El 23 de agosto de 2013 debutó como promotor de boxeo con su empresa Iron Mike Productions en la ciudad de Verona, Nueva York, Estados Unidos. En 2015 anunció su apoyo a la candidatura presidencial de los Estados Unidos de Donald Trump. A comienzos de 2018 anunció su intención de producir marihuana en las 16 hectáreas de su rancho, debido a que en California se legalizó desde 2016 su consumo para mayores de 21 años. El 28 de noviembre de 2020, se enfrentó en una pelea de exhibición de 8 asaltos de 2 minutos contra el excampeón del mundo Roy Jones Jr. El combate fue pactado de antemano como un empate, aunque finalmente se declaró nulo. Tyson se embolsó $10 millones, mientras que Roy ganó $1 millón. Vida personal. Legalmente ha estado casado en 3 ocasiones y ha tenido 6 hijos con varias mujeres. Algunas de sus primeras relaciones fueron Naomi Campbell y Suzette Charles. Su primer matrimonio fue con la actriz Robin Givens, a la que conoció en Head of the Class en febrero de 1988. Hubo varios problemas en la relación con alegaciones de infidelidad, violencia, abuso e inestabilidad mental. En una entrevista concedida a Barbara Walters del programa televisivo de la ABC, Givens declaró en septiembre de 1988 que la vida con Tyson era una tortura,
un infierno y lo peor que hubiera imaginado nunca. También declaró en una televisión nacional que Tyson era maníaco depresivo y un mes más tarde anunció que había pedido el divorcio. La pareja no tuvo descendencia. Supuestamente su primer hijo lo tuvo con Natalie Fierce en 1990, de Amato Tyson, aunque tiempo después se demostró que no era suyo. Su hija mayor es Maiki Lorna Tyson, la cual fue varias veces a visitar a su padre a la cárcel. Su segundo matrimonio fue con Monica Turner. Se conocieron antes de que Mike entrase en prisión y se casaron el 19 de abril de 1997. El matrimonio se separó el 14 de enero de 2003, después de que Turner denunciase infidelidades desde enero de 2002. La pareja tuvo dos hijos, Raina, que nació el 14 de febrero de 1996 y Amir, que nació el 5 de agosto de 1997, aunque considera a la hija mayor de Turner, Jenna, como suya propia. También tuvo dos hijos con Shelley, una stripper de Phoenix, Miguel y Exadas. Esta última falleció el 26 de mayo de 2009 a la edad de 4 años, tras asfixiarse accidentalmente con un cable en su residencia. El coste de las facturas médicas y el funeral ascendió a $200.000, los cuales fueron recaudados gracias a donaciones, ya que Mike estaba en bancarrota. 10 días después del fallecimiento de Exadas, Mike volvió a casarse por tercera ocasión con su novia Lucky Aspaisar, el 6 de junio de 2009, en una ceremonia pequeña y privada en la Capilla La Bella, en el Hotel Casino Hilton, en Las Vegas. Con ella tiene dos hijos, Milan, nacida el 24 de diciembre de 2008, y Maraakou, nacido el 25 de agosto de 2011. En 2010 Tyson declaró estar en una dieta vegana. Poseía una casa en Ohio, pero tras salir de prisión se compró una casa en Las Vegas de 6 acres, junto a la mansión de Wayne Newton. También adquirió otra en Connecticut de más de 50.000 metros cuadrados y otra junto al campo de golf del Congressional Country Club de Maryland. Tras separarse de Monica Turner en 2003 perdió su casa de Connecticut, $6,5 millones y un gravamen de su casa en Las Vegas. Después de su bancarrota y perder la mayoría de sus posesiones compró una casa en Phoenix gracias a una empresa japonesa que le pagó $800.000 por utilizar su imagen en una máquina de pachinko. En la cultura popular. Parte de la extensa bibliografía sobre su vida incluye su autobiografía, Undisputed Truth, My Autobiography. Ha protagonizado numerosos documentales sobre su carrera boxística, como Fallen Champ, The Untold Story of Mike Tyson y Tyson no películas como Tyson. También han sido frecuentes sus cameos en películas como Black and White, Rocky V, The Hangover Part 2 o Ip Man 3. En 2014 participó en la serie de dibujos animados Mike Tyson Mysteries aportando la voz del protagonista, el cual resuelve misterios. Durante los años 1980 y 1990 realizó múltiples apariciones en programas de televisión o comedias, destacando Nick Life, The Joan Rivers Show, Boss de Boss o The Dick Cavett Show. En la misma época también fue habitual su presencia en vídeos musicales como el realizado en 1989 junto a DJ Jazz y Jeffy Will Smith en la canción I Think I Can Beat Mike Tyson o en 1991 junto al rapero ICT. En cuanto al mundo de los videojuegos destaca su aparición en Punch-Out! Siendo el último rival para terminar el juego, o Fight Night Round 4, en cuya portada aparece junto a Muhammad Ali. Además, el luchador ficticio de Street Fighter, Balrog, está basado en Tyson. En 1998 apareció en WrestleMania 14 como árbitro en el combate entre Shawn Michaels y Stone Cold Steve Austin. Unos años más tarde fue invitado en el WWE Monday Night Raw y en 2012 incluido en el WWE Hall of Fame, situado en el American Airlines Arena. En 2014 fue el encargado de realizar el saque de honor del partido entre Pittsburgh Pirates y Milwaukee Brewers, celebrado en el PNC Park. Durante su época en activo también apareció en la portada de diversas revistas deportivas como Sports Illustrated o The Ring. Títulos y récords.
Torneo Olímpico Junior en 1981. Torneo Olímpico Junior en 1982. Subcampeón de los Guantes de Oro en los pesos pesados en 1983. Medalla de oro en el Campeonato Sub-19 Nacional en 1983. Medalla de oro en el Campeonato Sub-19 Nacional en 1984. Campeón de los Guantes de Oro en los pesos pesados en 1984. Campeón del Torneo TAME en 1984. Campeón desde el 1 de agosto de 1987 hasta el 11 de febrero de 1990 de los 3 cinturones mundiales. Campeón del Consejo Mundial de Boxeo desde el 22 de noviembre de 1986 hasta el 11 de febrero de 1990 y desde el 16 de marzo de 1996 hasta 1997 que quedó vacante. Campeón de la Asociación Mundial de Boxeo desde el 7 de marzo de 1987 hasta el 11 de febrero de 1990 y desde el 7 de septiembre de 1996 hasta el 9 de noviembre de 1996. Campeón de la Federación Internacional de Boxeo desde el 1 de agosto de 1987 hasta el 11 de febrero de 1990. Récord como el campeón mundial más joven de la historia de los pesos pesados con 20 años y 4 meses. Boxeador del año por la revista The Ring en 1988. Personalidad deportiva del año por la BBC en 1989. Promesa del año por la revista The Ring en 1985. WWE Hall of Fame. Combates. Entrenadores. Cas de Amato. Kevin Rooney. Eran Snobel. Richie Jacchetti. Jay Bright. Richie Jacchetti. Tommy Brooks. Danny Shields. Freddie Roach. Jeff Fenech.